El movimiento moderno ha sido la gran aportación del siglo XX a la historia de la arquitectura, desarrollado fundamentalmente en Europa durante los años 20 y 30. El concepto moderno de la arquitectura y la ciudad ha supuesto unos cambios tan trascendentales como en su momento provocó el Renacimiento italiano. Las transformaciones producidas por este movimiento, también conocido como el funcionalismo, racionalismo o estilo internacional, se hicieron patentes en estos tres aspectos básicos de la arquitectura, que son las famosas categorías vitruvianas: firmitas, utilitas, venustas, entenditas respectivamente, como técnica constructiva, cometido funcional y composición formal. En relación con la primera categoría, la arquitectura moderna aprovechó todas las innovaciones del siglo XIX, en especial el uso del acero y el vidrio. Desarrolló la técnica del hormigón armado y se decantó por un sistema constructivo en el que la estructura portante fuese independiente de las paredes de cerramiento. Propugnó asimismo el uso honesto de los materiales, huyendo de revestimientos que ocultasen su apariencia natural. Con respecto al cometido funcional de los edificios, el movimiento moderno buscó la regeneración de la sociedad a través de la renovación de la arquitectura, y para ello se comprometió en programas de amplio contenido social, especialmente barrios de vivienda obrera, de ideología mayormente progresista. Los arquitectos modernos contribuyeron igualmente a la mejora de las condiciones físicas e higiénicas tanto de los edificios en sí como de sus conjuntos urbanos. El cambio más llamativo se produjo, sin embargo, en lo relativo a la composición formal. La arquitectura moderna, en paralelo con las vanguardias artísticas, se opuso frontalmente al historicismo decimonónico. Rechazó el uso de la ornamentación aplicada y apostó decididamente por los volúmenes nítidos, las superficies tersas y los espacios continuos. Inclinándose por geometrías simples aunque ricamente articuladas y utilizando la línea recta como fundamento y la curva como contrapunto. El movimiento moderno es tan solo una parte. Si bien probablemente la más importante de nuestro siglo, en realidad la cronología de la evolución arquitectónica en los últimos 100 años está marcada por los acontecimientos que cambiaron el rumbo de la historia de nuestra civilización. Para la arquitectura, el cambio de periodo histórico no se produjo en 1900, sino que la Primera Guerra, la cultura fin de siglo, bien patente en las ciudades como París, Bruselas o Viena, mostró su rechazo a algunas posturas decimonónicas, pero fue más la conclusión de una época pasada en la que comenzó otra futura. A principios de los años 10 se empezaron a vislumbrar ciertas transformaciones sustanciales en la arquitectura, pero no sería hasta 1914, con el asesinato del heredero austrohúngaro, que provocó el estallido de la guerra y el proceso que detuvo prácticamente a toda Europa. El periodo entre guerras se inició una profunda crisis de valores culturales en la que se dio lugar a énfasis arquitectónicas de carácter expresionista. Pero durante la década de 1920, el movimiento moderno alcanzó su pleno desarrollo, se construyeron muchas de las obras canónicas del periodo y algunos de sus representantes fueron elevados al rango de maestros, en especial de Le Corbusier, a quien se ha llegado a denominar el arquitecto del siglo. Los años 30 vinieron con la difusión internacional de los principios modernos, que hasta entonces se habían puesto en práctica, principalmente en Holanda, Francia, Alemania y Rusia. En torno a 1900. Los años inmediatamente anteriores a 1900 fueron una época de gran efervescencia cultural. Aún estaba presente el impacto de las grandes exposiciones universales, que se habían erguido en gigantescos escaparates del progreso técnico e industrial. En todos los campos artísticos se apelaba constantemente a la búsqueda de lo nuevo, como rasgo fundamental que se debía caracterizar. El Zeitgeist, el espíritu de la época. Los padres fundadores. El primer impulso en la transformación del historicismo del siglo XIX, una arquitectura más acorde con el espíritu de los nuevos tiempos, provino de algunos arquitectos, formados en tradición académica decimonónica. En Europa, el ejemplo más evidente fue de Otto Wagner, un creador prolífico y dibujante extraordinario, que durante la primera fase de su carrera proyectó en Viena algunos edificios de un clasicismo grandilocuente. Pero en 1894 fue nombrado Olburath
el consejero superior de construcciones y profesor de arquitectura de la Academia de Bellas Artes. Su cargo municipal le permitió construir las estaciones de metro vienés, en las que su estilo se apartó del historicismo y se aproximó a las corrientes renovadas que ya circulaban por Europa. Wagner tenía a la ciudad del futuro una visión grandiosa, que se plasmó en numerosos proyectos urbanísticos, y en algunos edificios residenciales como el conjunto de Mahaukila House y la Casa Contigua en Linky Winsley, donde se aprecia la predilección de las fachadas lisas, las líneas rectas, la regularidad de las ventanas, la potencia de la cornisa y la autonomía de la decoración. Su actividad académica la animó a escribir un libro para los alumnos, publicado en 1896 como Modern Architecture y rebautizado más tarde como Die Kunst unserer Zeit, el arte de construir en nuestros tiempos, donde pugnaba la simplicidad, la uniformidad y el realismo de ideas que se encargaron de difundir sus discípulos de la llamada Wagner School. En Estados Unidos, el desarrollo de la estructura metálica con protección contra el fuego, junto con el perfeccionamiento del ascensor, habían dado un significativo impulso a la construcción de edificios de gran altura, específicamente en Chicago. Pero el cambio fundamental vino de la mano de Louis Sullivan, quien en su artículo The Tall Office Building Artistically Considered concebía el rascacielos como una composición tripartita, inspirada en los elementos del lenguaje clásico: basamento, fuste y coronación. Esta organización es particularmente evidente en el edificio Warren Beatty en Buffalo, Nueva York. Sullivan, también de formación europea, acuñó la famosa frase, que siempre se ha tomado demasiado literalmente: la forma sigue la función. Fue además pionero en la diferenciación conceptual entre estructura constructiva y ornamentación aplicada, aunque nunca renunció a esta última, y finalmente contribuyó de manera decisiva a la arquitectura del siglo XX, acogiendo en su estudio, enseñando el oficio y proporcionando los primeros proyectos a quien sería su más dilecto discípulo y uno de los más grandes maestros modernos, Frank Lloyd Wright. Otro de los factores que contribuyeron al proceso de renovación de la arquitectura fue un movimiento inglés llamado Arts and Crafts. Durante la segunda mitad del siglo XIX, había defendido la recuperación de las artes y de los oficios tradicionales amenazados por la revolución industrial. Su inspirador, William Morris, proponía volver a la producción manual y a un diseño sencillo y sincero. Sus ideas arquitectónicas se plasmaron en la casa que para él construyó en 1859 el arquitecto Philip Webb. Conocida como la Red House, esta voluntad de simplificación arraigó profundamente en la arquitectura doméstica inglesa del finales del siglo XIX. Estos ideales habían llegado a los Estados Unidos, aunque su difusión se había limitado a los círculos relacionados con el movimiento artístico inglés. En ellos se movía un joven inquieto que a sus 26 años ya había trabajado en el estudio Sullivan, Frank Lloyd Wright. Había construido su propia residencia familiar en 1889, pero fue la casa Winslow, en los alrededores de Chicago, con la que inició una brillante carrera como arquitecto de la burguesía progresista de la capital del Medio Oeste. La estricta simetría de la fachada delantera se contrapone al pintoresquismo de la trasera, y la organización de la planta muestra ya los rasgos que iban a caracterizar la obra posterior de Wright, en concreto el núcleo de las escaleras y chimenea, como corazón físico y símbolo de hogar, y el predominio compositivo de la línea horizontal. Inseparable de la fase final del movimiento Arts and Crafts es la lucha por la transformación de la ciudad. En el siglo XIX, fecundo en utopías sociales y urbanas, se cerró con una propuesta trascendental para el futuro: la ciudad jardín. En su libro Tomorrow, A Peaceful Path to Real Reform, publicado en 1898, Ebenezer Howard promovía un nuevo modelo de ciudad con la que buscaba mejorar las condiciones de vida y el trabajo del proletariado industrial. Un diagrama mostraba como disposición general con un círculo urbano de 100 acres para 32.000 habitantes y rodeado por terrenos agrícolas de superficie 5 veces superior. El centro estaba ocupado por un gran parque y el perímetro se definía mediante un ramal de ferrocarril que se pasaba tangencialmente al conjunto. Otro esquema detallaba la distribución de uno de los sectores con los edificios públicos, en torno al jardín central y un anillo de instalaciones industriales junto a la vía férrea.
el sueño de Howard se hizo realidad en Letchworth, trazada en 1903 por los arquitectos Barry Parker y Raymond Unwin, con un esquema bastante distinto y toda ella construida a base de casitas individuales inspiradas en las ideas de Moore. El Art Nouveau. Donde más claramente se manifestó la voluntad de renovación estética fue en la última década del siglo XIX. Fue en el denominado Art Nouveau. Este es tan solo uno de los múltiples apelativos de una corriente que desde Bélgica y Francia se extendió por casi toda Europa, con algunas diferencias nacionales: el Modern Style en Gran Bretaña, el Civil Liberty en Italia y el Jugendstil en Alemania, el Succession en Australia y el modernismo en España. Como se ve, todos los términos hacen referencia a los valores que se asocian con el nuevo siglo que está a punto de nacer: nuevo, moderno, joven e independiente. La arquitectura Art Nouveau puede considerarse en ciertos aspectos como el comienzo de una nueva era, pero también simplemente como el final de un periodo histórico ya agotado. Por ello, una parte importante de su desarrollo se ha expuesto ya en la relación de la arquitectura con el siglo XIX, los principios de la modernidad. Las dos primeras décadas del siglo XX fueron para la arquitectura una etapa de transición. Los últimos residuos de la tradición decimonónica y el decorativismo del Art Nouveau se fueron abandonando progresivamente en favor de una mayor simplicidad formal y una mayor racionalidad constructiva. En Europa, la crisis de la Primera Guerra Mundial provocó, sin embargo, una explosión de fantasía creativa. La evolución vienesa. Tras su apoyo explícito a los jóvenes de la Succession, Otto Wagner siguió evolucionando su estilo. Durante la primera década del siglo, construyó ya con más de 60 años sus obras más maduras, combinando sus ideas de simplificación compositiva, adecuacional, funcional y honestidad constructiva. Con los principios esenciales del clasicismo de primera etapa, Wagner logró una síntesis que se revelaría fundamental para el futuro del desarrollo de la arquitectura. Wright y la Casa de la Pradera. En 1893, la Exposición Colombina de Chicago puso de moda en Norteamérica el clasicismo monumental, pero a Frank Lloyd Wright lo que más le interesó fue la sencillez de las líneas del pabellón japonés, una influencia que siempre le acompañaría. La carrera profesional de Wright recibió un decisivo impulso cuando en 1901 publicó Ladies' Home Journal, dos proyectos residenciales, un hogar en una ciudad de la pradera y una casa pequeña con mucho espacio dentro. En ellos se establecían los principios de una arquitectura residencial suburbana, que era novedosa en todos los aspectos, funcionales, técnicos y formales. En cuanto a los primeros, las casas eran cómodas, prácticas y modernas, tal como exigían los clientes, miembros de la burguesía industrial e ilustrada de Chicago. La mayor innovación técnica consistía en integrar instalaciones, calefacción y ventilación, iluminación, fontanería, etc., en los propios elementos constructivos. Pero la mayor renovación era de tipo formal: plantas abiertas y extendidas en la parcela a lo largo de dos ejes paralelos o perpendiculares, volumetrías complejas y articuladas mediante grandes cubiertas de poca inclinación y amplios aleros en voladizo, predominio de la horizontal. Tan solo compensaba vertical por el impulso de algún cuerpo singular. Espacios interiores interconectados con distintas alturas y organizados en torno a un núcleo central de chimeneas y escaleras. El orden del hormigón. Durante el siglo XIX, la tecnología del hierro había tenido un importante desarrollo, no así la del hormigón, que se había utilizado únicamente para construcciones utilitarias. Hacia 1870, las masas de cemento y arena se les empezaron a añadir barras de acero, que le permitían aumentar la resistencia a flexión. Asimismo, se empezó a moldear el nuevo material ahora llamado hormigón armado, en forma de pilares, vigas y losas, construyendo así un sistema muy adecuado para las instalaciones fabriles, que demandaban economía, difabilidad y resistencia al fuego. En el desarrollo posterior de la arquitectura, las viviendas de la Parisien Sergio Franklin Perret combinó su gusto por la composición clásica con su voluntad de innovación. Ideó una estructura de hormigón armado a base de vigas y pilares, que al exterior se trataban como pilastras y arquitrabes simplificados,
El cerramiento independiente de la estructura portante se resuelve con grandes ventanales y paneles cerámicos de relieves vegetales, invirtiendo la disposición habitual del patio de luces. El edificio se abre a la calle mediante retranqueos de la fachada que permiten a las 5 salas principales de cada piso tener luz directa y vistas de la Torre Eiffel. Perret acrecentó la separación visual de la estructura y cerramiento cuando sustituyó este por vidrio en su garage de la Rue Ponthieu y realizó la mayor alarde estructural del Teatro de los Campos Elíseos. Su larga carrera le permitió hacer realidad a gran escala su clasicismo desnudo de hormigón. Fue la reconstrucción de El Havre tras la Segunda Guerra Mundial.